De regreso a Noticias 7 AM, le reiteramos que estamos transmitiendo simultáneamente por radio, televisión e internet. Síganos en UTV Canal 72 de televisión, en RCN 1470, La Voz de la Gente, en amplitud modulada y por supuesto en internet, utv.com.mx, así como en el portal de noticias número 1 de Baja California, unirradioinforma.com. Le prometíamos que íbamos a platicar un poquito acerca de si se puede hablar de el ejercicio real de la libertad de expresión como un derecho fundamental de todos los mexicanos, en el país, pero también aquí en Baja California. Y para ayudarnos a ponerlo en su correcta perspectiva, nos da mucho gusto darle la bienvenida en esta mañana de jueves aquí al estudio, primero a las damas, Sofía Ángeles. Ella es licenciada en Comunicación, maestra en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte, además con una estancia en la Universidad de Marsella. Coeditora y jefe de información de la revista Newsweek en español en Baja California, además de que ha colaborado con Ipsum Media Group y con el periódico Frontera, entre otras cosas. Sofía, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias. ¿Y a qué horas hiciste todo eso? ¿Estabas en la primaria? No dormía, yo creo. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Y también me da mucho gusto recibir a Isaías Plasencia. Él es licenciado en Periodismo y Administración de Empresas, vicepresidente de Relaciones Públicas y Difusión del Colegio de Comunicólogos de Baja California, director de medios como Ciudad Tijuana, Grado MX, Plural 9, ¿es Plural 9.0? 9.0. 9.0, WOWs. Además de locutor, director de noticias y contenidos en Conexión FM. Isaías, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, David, muy buenos días, Pati. Sí. Y pues a divertirnos con la información. Bienvenido. Así es, de eso se trata, de hacer reflexión, pero también de pasar un buen momento, una buena charla con colegas a quienes además admiramos y respetamos. Sofía, cuando ponemos sobre la mesa el término tal cual, libertad de expresión, que además el 7 de junio es Día de la Libertad de Expresión, no es Día del Periodista, lo platicábamos, ¿no? ¿Tú considerarías desde tu experiencia como investigadora, como periodista, que sí se ejerce como tal en nuestro país, en Baja California, este derecho? Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Considero que el concepto de libertad de expresión pues tiene sus matices, ¿no? En la investigación que realicé en la maestría, entrevistaba a periodistas de Baja California y que ejercen también en San Diego, incluso hasta Los Ángeles, y hablábamos de temas del trabajo, ¿no? De cómo ellos iban construyendo su identidad a partir de ser periodistas. Entonces, entre las conversaciones sobre cuándo iniciaron, cómo iniciaron, por qué salían del trabajo, uno de los temas fundamentales eran las fuentes y eran pues el ejercicio del periodismo dentro del medio, ¿no? Creo que la libertad de expresión se ejerce con cierta libertad, vaya. Claro que sí hay tipos de censura, ¿no? Desde la censura del gobierno, la censura desde las empresas y la autocensura, que creo que es una de las más peligrosas. Creo que sí se ejerce, creo que sí hay libertad de expresión, pero no podemos hablar de una completa por lo que está pasando con los periodistas en el país, ¿no? Creo que es un tema difícil, creo que es un tema complicado, pero se tiene que hacer la lucha. Entonces, es un tema con sus matices. Claro, yo lo veo así. Por supuesto. Isaías, ¿de dónde partirías el analizar y desglosar este concepto para nosotros? Primero menciono que la libertad de expresión se vive, se ejerce y se vulnera. Es lo que está sucediendo. Y partiendo por otro lado, fue prácticamente un 7 de junio de 1951 durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, cuando se dice, casi lo comenta la historia, a partir de una necesidad periodística para poder acceder a recursos, sobre todo de papel, y continuar con la labor informativa en aquellos años, cuando el gremio de la Ciudad de México se organiza y realiza una fiesta en honor al presidente en turno. Se siente tan emocionado, tan alabado, elogiado, que dice, pues hagamos el 7 de junio como una fiesta nacional para los periodistas. Viva la libertad de expresión. Parece ser eso una dádiva política, claro, desde el ámbito priista como tal y como se ha acostumbrado en la política nacional con todos los partidos. Pero realmente ahí no inicia la libertad de expresión en nuestro país. Vamos más atrás a la Constitución de 1857, artículo 7, donde ya se establecía la libertad de expresión, pero no debe ser ni ha sido nada más limitada, o no debemos verla así, que es
solo para aquellos que ejercen la comunicación, el periodismo como tal, es una libertad de expresión para todos. Y ha sido malinterpretada, incomprendida, poco analizada en ese sentido. Hablemos de defensores de derechos humanos, por ejemplo, mujeres feministas, hombres también que ejercen la comunicación en el ejercicio de una acción progénero, en la defensa de diversas áreas, incluso los defensores del medio ambiente, entre la parte de la libertad de expresión. O sea, no necesariamente se remite nada más a los periodistas o a los comunicadores, sino en general en todos los ámbitos. Hace rato hablábamos con un líder sindical y me ponía yo a pensar que también ellos a veces no pueden ejercer la libertad de expresión, porque si se expresan, por decir, en contra de la reforma educativa o magisterial, pues hay represalias en su contra. Sí, definitivamente, pero estamos relacionando siempre periodismo, ¿sí? Libertad de expresión, derecho a prensa, informar, pero el ciudadano, los mexicanos deben reconocer que todo lo que está ahí estipulado en la Constitución y en las leyes y demás es para todos, claro. ¿Sí? Y que en ese sentido la libertad de expresión es un derecho universal. Está plasmado en sí en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Por parte de la ONU. Estamos hablando desde 1948, cuando se plasmó después de la Segunda Guerra Mundial, en el que se expresa prácticamente artículo 19, que una vez más hace referencia a los medios, pero también el ciudadano, ante la escasez de cobertura informativa, debe y ha asumido, bien o no, depende cómo cada uno lo vea y lo interpreta, el rol de comunicador. Si un medio no me puede dar la cobertura porque no alcanza los recursos, porque no están cerca de los hechos, porque en esta ciudad no hay un periódico o algo, entonces gracias a las tecnologías el ciudadano, el niño, asume por un momento el rol de comunicador y de repente tiende a convertirse en periodista. Y te agrego una cosa más, ¿sí? La misma ley de protección para la defensa, para protección de defensores de derechos humanos y periodistas, marcada el 24 de abril de 2012, establece un concepto muy amplio de quién es periodista, que si después lo podría mencionar, ¿no? Qué curioso, porque siento que a veces, o sea, remitiéndonos a que los ciudadanos se convierten en comunicadores, en periodistas que deben de ejercer la libertad de expresión. A veces en el mismo hogar, hablando de una pareja, la mujer no se siente con la libertad de expresar y de decirle a su pareja lo que está sintiendo. O sea, desde ahí estamos mal. Creo que la base de la sociedad es justamente la familia, y a veces en la familia no hay esa libertad de expresión. Los hijos no se sienten en la libertad de decirles a sus padres lo que realmente opinan. Y a lo mejor habría que ver nada más cuáles son los límites de esa libertad de expresión para no caer en ese libertinaje. Y entonces, por ejemplo, hablando de esa analogía de hijos a padres, ofenderles o... La responsabilidad, pues. Esto que decía Isaías creo que es clave y que de alguna manera nos separa, digo, no quiero utilizar esa palabra, pero de alguna manera lo hace de las nuevas generaciones como Sofía. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, Isaías, Pati y yo, a lo mejor una niñez y estoy seguro que muchos quienes nos ven y nos escuchan, en un país donde todo era homogéneo, era lo único, una sola televisora, un solo partido, una sola voz, es tú y nadie se sale del huacal, ¿no? Porque entonces venían los desaparecidos, entonces venían los asesinados, entonces esa democratización de los medios y esa democratización del propio derecho a la libertad de expresión, que a lo mejor existía en papel pero no se ejercía, incluso muchos lo decíamos, es totalmente distinta para las generaciones de Sofía que no vivieron eso de primera mano. ¿Sí se puede hablar, Sofía, de que se ha democratizado, en medio de todos estos matices que iniciaste platicándonos, claro, de que se ha democratizado este derecho, que se ha democratizado el acceso a las plataformas y a que nuestra voz pueda ser escuchada? Venía escuchando en la mañana una entrevista con Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Le preguntaban sobre la elección del domingo en el Estado de México. Y decía, ¿no?, que él veía que había avanzado muchísimo el tema de los medios de comunicación, que él encontraba que había como esta posibilidad, ¿no?, de hablar, de decir que estaba muy claro, pero las prácticas en el gobierno, para él era evidente que seguía siendo lo mismo, ¿no?, la trampa, el hecho de ocultar información.
Creo que nada cambia y por más plataformas que existan, ahorita platicaba con Isaías, ¿no? De la apertura y la gran posibilidad que hay de informar a través de plataformas en línea. Nada cambia si fundamentalmente en la sociedad no tenemos como idea distinta de que como ciudadanos tenemos que informarnos, de que existen una multiplicidad de medios a los que podemos acceder y que estamos eligiendo contenidos que no nos están sirviendo, ¿no? Contenidos basura probablemente, que yo veo o encuentro eso en mi generación, ¿no? De pronto tenemos pues sí, somos más selectivos, exigimos más, si no encontramos la información la buscamos por otra parte o la creamos, pero también tenemos esta responsabilidad de discernir qué es lo bueno y qué es lo que tiene calidad, ¿no? Y no seguir con estas malas prácticas. Creo que también en la persona que se informa también está la responsabilidad, no solamente en el comunicador y en el periodista, que claro que se ve vulnerado, claro que se ve detenido, probablemente, bueno, ya lamentablemente no podemos hablar de que no se está matando a los periodistas, sí se está matando a los periodistas, pero también se les mata o se les silencia a partir de el recorte de recursos, el decir, sabes que ya no te abro las puertas, te dejo de dar la información, ya no soy tu fuente. Muy común, hay claro. miles de maneras, ¿no?, en las que se puede silenciar a alguien. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, va a ser muy breve y enseguida regresamos con mucho más. Estamos platicando en esta mañana de jueves con los periodistas Isaías Plasencia y Sofía Ángeles justamente sobre qué es y cómo se ejerce la libertad de expresión en nuestro país. Quédese con nosotros y volvemos con mucho más a Noticias 7 AM.